¿Y si sabes por qué los diabéticos no pueden vengarse? Pues porque la venganza es dulce, ¿no? Hacer ejercicio tiene que ver con ejercer tu fuerza de voluntad. Ejercitar el cuerpo es una forma de poner en movimiento tu sistema nervioso y por tanto estimula tu mente. Cuando pones tu cuerpo en movimiento haciendo ejercicio, lo forzas a interactuar con el mundo que te rodea y esto puede ayudar a aumentar tu inteligencia. Si haces los ejercicios correctos, no solo vas a estimular los tejidos de tus músculos, también puedes mejorar el funcionamiento de tus órganos. Al hacer ejercicio con tu cuerpo, puedes aprender mejor de sus limitaciones y de las formas más eficaces de llevar a cabo tu trabajo. También esto estimula la capacidad de aprender más rápido, adaptarte a nuevas circunstancias de la vida. Hacer ejercicio puede ayudarte a sentirte más vivo, a liberar tensiones innecesarias y ansiedades que se han quedado estancadas en tu cuerpo y en tu mente. Hacer ejercicio frecuente te puede permitir manejar las tensiones cotidianas. Si haces ejercicio, va a requerir de tu voluntad, por lo que las excusas para no hacerlo pueden ser abundantes. Si conviertes al ejercicio en un hábito de tu vida, es mucho más fácil que tu cuerpo esté en forma y listo para la acción. Un hábito de ejercicio te puede evitar problemas de sobrepeso, de congestión y de inflamación. Ejercitar el cuerpo es un preámbulo perfecto para disfrutar del descanso. No necesita estar ocurriendo una catástrofe en tu vida para que decidas hacer ejercicio. Nadie espera que te vuelvas superpotente con un físico de modelo, una superestrella de cine o un deportista de alto rendimiento. El truco está en que no hagas demasiado ejercicio. No necesitas hacer un esfuerzo sobrehumano en tu ejercicio para que seas más feliz. Esto es más bien una cuestión de construir un hábito pequeño pero prolongado. El simple hecho de poner a tu cuerpo en movimiento, aunque no ocurran cambios físicos impresionantes, hará un cambio en cómo te sientes respecto a tu cuerpo y toda la diferencia. Ejercitar tu cuerpo te va a ayudar a disfrutar el momento presente. Te va a ayudar a reflexionar y examinar los problemas de otra perspectiva porque estás en movimiento. Es mejor salir a caminar para pensar en un problema que estar recostado dándole vueltas en la cama. Ejercitarte va a aumentar tu capacidad de atención y te va a permitir apreciar las cosas que ahora crees que son pequeñas. El ejercicio puede llenarte de energías distintas de las que tenías antes de realizar la actividad. Con responsabilidad, el ejercicio puede distender los músculos de tu cuerpo y liberar tensiones acumuladas por los problemas cotidianos. El movimiento y la acción en tu cuerpo, equilibrado con un descanso adecuado, tenderán a hacerte más feliz que una vida totalmente sedentaria. Pero también es bueno que aprendas a descansar. La fatiga causa dolores y preocupaciones. Trata de descansar antes de cansarte, tomando descansos frecuentes durante el día. Dormir bien es esencial para tener una buena salud. Dormir ayuda a que funcione bien el cerebro y para que tus emociones estén bien calibradas. Pero es un error que pongas el sueño en un pedestal. Porque aunque es placentero, dormir mucho tampoco es sinónimo de bienestar ni de felicidad. Dormir va a recuperar la energía en tu cuerpo y hacer reparaciones en todos tus sistemas. Esto te va a ayudar a estar más enfocado en la vida cotidiana. Cuando duermes, tus pensamientos y memorias son procesadas y vas a ver más claramente los problemas para resolverlos. El sueño profundo es la clave para quitarle el impacto emocional a los eventos que te ocurren. Por ejemplo, sin dormir lo suficiente, vas a tender a tener una visión más negativa de lo que te está ocurriendo. Si estás atravesando por un periodo de insomnio, tampoco le des demasiada importancia, para que no le pongas más presión a la tensión de no poder dormir bien. Es peor el daño de la preocupación por un insomnio que el mismo insomnio. Si se te hace difícil dormir, entonces usa el ejercicio para cansar físicamente a tu cuerpo. Si no puedes conciliar el sueño, levántate y ponte a trabajar o leer hasta que sientas sueño. Dale instrucciones a tu cuerpo con tu cerebro para que descanse mientras estás recostado. Si no duermes lo necesario, entonces te costará más trabajo recordar las memorias placenteras, porque dormir poco afecta la manera en la que procesas las emociones negativas. Probablemente tomar 1 o 2 siestas de media hora durante el día, digamos a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde, te puede permitir extender tu productividad y procesar mejor las emociones como el miedo o el enojo, y puedes tener un mejor humor o un carácter más amigable o afable
para manejar cualquier tipo de noticia o emoción fuerte que te ocurrirá mientras estés despierto. Lo bien que duermas y lo mucho que duermes puede afectar cómo te sientes al despertar, y esto puede hacer toda la diferencia en tu día. Los ejercicios de esta semana son muy sencillos en esencia. Consisten en ejercitarte para descansar y puede tener 2 niveles dependiendo del tiempo en el que estés dispuesto a dedicar esta actividad. Igual, vas a dividir la sexta hoja de 20 en 7 partes iguales, 4 al frente y 3 en la parte posterior de la hoja. Esto requiere que te pongas a ti mismo como una prioridad por encima de lo que crees que son tus obligaciones. Cada día vas a apartar 1 hora de tu agenda, ya sea a mediodía o alrededor de las 6 de la tarde. El siguiente nivel es que apartes 2 horas si tienes este tiempo, ¿no? La instrucción es muy simple. Si el espacio lo permite, vas a salir a caminar de tu lugar de trabajo o de tu casa durante 15 minutos exactos. Si es necesario, configura un dispositivo que mide el tiempo. A los 15 minutos te darás media vuelta y regresarás al punto de donde saliste. Si estás en tu casa, de preferencia cambia tu ropa y tus zapatos por algo cómodo que te permita realizar esta caminata. 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta suman 30 minutos, y ya no es necesario que hagas más trabajo que este. Si vives en una zona insegura, entonces no es necesario que te expongas. Este ejercicio te va a exigir un poco más porque tendrás que procurar acudir a un parque o una unidad deportiva durante el día o la tarde para que puedas llevar a cabo esta actividad sin molestias. Después de esta caminata, vas a procurar un lugar tranquilo o con privacidad, como una sala de juntas que nadie use o que esté libre de distracciones, o tu recámara para que dejes que tu cuerpo descanse 30 minutos. No es necesario ni que te forces a quedar dormido. Simplemente vas a recostar tu cuerpo, estirar los músculos para relajarlos y cerrar los ojos. No lo debes forzar a dormir, simplemente se trata de dedicar tu atención en descansar. Esto significa que son 1 o 2 sesiones de 1 hora en lo que primero haces ejercicio y luego descansas. Al final de cada día vas a describir cómo sientes que reacciona tu cuerpo a este programa de tu hoja. Si haces ejercicio de manera cotidiana, pero no apartas tiempo para el descanso, quizá te va a sorprender la manera en que tu cuerpo va a reaccionar al seguir este método por esta semana. Lo más difícil del hábito del ejercicio y el descanso, si no los tienes, es hacerte la idea de que en realidad sí dispones del tiempo para llevarlos a cabo. Cuando has sido programado a creer que más trabajo significa resolver tus problemas, estás condicionado a menospreciar el descanso. Es importante que ejerzas tu poder y tus ganas de vivir, e igual de importante es que permitas el descanso y la reflexión para que afines tus acciones y perfecciones tus hábitos con el paso del tiempo. La acción determina, pero el descanso regenera. Y bueno, va una tortuga, ¿no? Está cruzando la calle y vienen 2 caracoles y ¡zas! Atropellan a la tortuga, ¿no? Los 2 caracoles. Y ya pues llega el policía y le dice: a ver, señora tortuga, ¿qué pasó? Y ya está la tortuga es que no lo sé. Todo pasó tan rápido.